Sí, bien, ahora sí ya está siendo grabado. Y sí, está bien. Bien, como les decía, esta materia nos lleva al estudio de la Biblia en cuanto a su preparación, revelación e inspiración. Esas dos palabras que ustedes ven ahí, la vamos a explicar de manera muy interesante en las siguientes diapositivas. Vamos a entender también lo que es su formación, el término canon, que es muy utilizado en el estudio introductorio de la Biblia. Vamos a ver su transmisión y su preservación. Este es otro curso que también se llama bibliología, que también es bastante interesante. La Biblia, que es conocida también como las Sagradas Escrituras, no es como ningún otro libro que haya sido escrito. Dice, Dios lo llamó su palabra viva. Y si usted no está entregado a la verdad que en ella se encuentra, solo serán palabras, muchas palabras sobre papel. La Biblia es Dios que ha hablado en la historia y por eso Él dice en Hebreos 4:12, si alguna de ustedes lo recuerda, porque la palabra de Dios es, bueno, Clara, yo sé que lo sabe, pero Viva y eficaz, y bien. más cortante que toda espada de dos filos. Perfecto. Son uno de los versos que lo tenemos que tener bien claro. Pero, ¿saben? Si estudiamos esta palabra, no les prometo ahora, pero en su momento, vamos a ver esta palabra o este verso en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Vamos a encontrar cosas que no se, que no se ven ahí a simple vista en el español. Y ustedes se van a sorprender cuando sacamos, digamos, una traducción del original, digamos, a nuestra propia traducción. Entonces, ese es súper interesante. Por eso estaba entusiasmado con el curso de hebreo y ahorita me he matriculado a un curso de hebreo bíblico y moderno, o más moderno que bíblico, pero con mucha relación. Se dice que para ser sabio hay que leer la Biblia, y es cierto. Tengo un amigo abogado en Perú que su costumbre es hasta hoy leer un capítulo de Proverbios. Y yo creo que eso le ha ayudado mucho a ser sabio en sus sentencias, porque él también es juez. Entonces dice, entonces se dice que para ser sabio hay que leer la Biblia, para ser salvo hay que creer en la Biblia o en la palabra de Dios, y para ser santo hay que vivir la Biblia, y si lo transformamos Biblia como palabra de Dios, eh, podemos leer, para ser sabio hay que leer la palabra de Dios, para ser salvo hay que creer en la palabra de Dios y para ser santo hay que vivir la palabra de Dios. Bibliología es el estudio de la Biblia. Dios se revela a sí mismo hablándonos con misericordia y ternura. Corre la cortina, revela de un plan que Él ha ideado desde antes de la creación del mundo. Dios tiene un plan de salvación para cada ser humano que se arrepiente y cree en su mensaje. Obviamente, Dios, si Él quiso o si Él quería, pudo escribir la Biblia, pero Él escogió a hombres para ser los instrumentos, los escritores de la palabra. Por eso es que Dios preparó de antemano a los aproximadamente 40 escritores bíblicos que vivieron en un periodo de 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan. Ahora, retornando un poquito a este plan, a esta revelación, en otro momento les voy a explicar
en una gráfica, no ahora porque, como les digo, hay mucho que aprender, pero les voy a explicar en una gráfica algo sumamente interesante que tiene que ver con el plan de Dios y donde nos hace entender que Dios no es un Dios improvisado, porque si Dios llegara a ser improvisado, dejaría de ser Dios. O sea, ¿por qué? Porque la improvisación es como una debilidad, ¿no? Es una debilidad de alguna u otra manera. Ahora, improvisar no es malo, pero tampoco es lo más correcto. A veces sale bien y a veces sale mal. Y como entonces es relativo eso, Dios, entiendan, no es relativo. Dios es absoluto. O sea, ¿qué podemos decir de eso? Dios no se puede equivocar. Si Él quiere, se puede equivocar, pero va contra su naturaleza de equivocarse. Es decir, Dios no se puede equivocar. Es un poco contradictorio porque Dios lo puede todo, ¿no? Él es el todopoderoso, o sea, él puede equivocarse, pero no debe equivocarse. Se guarda, digamos, de equivocarse. Por eso es que muchos, cuando leen la palabra de Dios, muchísima gente la lee en partes y dicen, no, aquí Dios se equivocó, aquí está equivocado, esto no cuadra aquí, no cuadra allá. Entonces, tienen el concepto que Dios se equivocó y como que Dios se equivocó, entonces yo no puedo ofrecerle mi confianza absoluta a un Dios que escribió o juntó a hombres que se equivocaron, ¿se dan cuenta? Ahora, esto que les estoy diciendo es un poco de filosofía y es muy importante saber filosofar en el buen sentido, porque si no sabemos filosofar, va a ser bien difícil entender muchas cosas de la palabra de Dios. Ahora, aquí encontramos, como dice, una vista sintética del Antiguo Testamento. Miremos, tenemos, fíjense en primer lugar en los nombres de los libros de la Biblia, ¿ok? Están ahí, si no me equivoco, todos los nombres. Tenemos Génesis, aquí a la izquierda de su pantalla, de lo que están viendo. Tenemos Éxodo, tenemos Números. Ok. Quedémonos en esos tres libros, en primer lugar, porque les voy a explicar qué tiene que ver estos libros con esta primera parte. Miren debajo de Génesis, está el libro de Job. Y es muy interesante porque yo antes, como creyente nuevo, pensaba que Job estaba después de Esdras, Nehemías, Esdras, Nehemías, después de Esther, ¿no? Estaba en la época de Esther. No es así. El libro de Job se escribe, desde ya estamos aprendiendo eso, en la época, el libro de Job se escribe en la época de Génesis. Y eso nos da a entender que Job era un patriarca también. Se conoce como la época de los patriarcas, a Abraham, por ejemplo, a Noé, por ejemplo, José también de alguna manera fue un patriarca, Jacob, entre ellos, y aquí tenemos que añadir a Job, que también fue un patriarca. Sí, Dalia. Hola. Ok. Y luego estamos viendo el libro de Levítico, que Levítico se escribe entre Éxodo y Números, ¿no? Entre esos dos libros, nosotros tenemos que entender que está Levítico. Y abajo, Deuteronomio, porque Deuteronomio está escrito entre Números y Josué, ¿no? Ya les hice, creo que la anotación de que Moisés no escribió todo el Pentateuco, por lo menos él no escribió el último capítulo de Deuteronomio, porque él mismo no podía escribir sobre su muerte. Entonces, quien escribió esa última parte del Pentateuco fue Josué. Luego tenemos Jueces, y debajo de Jueces, ustedes ven que está Ruth, está la historia de Ruth. La historia de Ruth se sitúa
en la época de los jueces. Claro que, digamos, en orden, ¿cómo les dirían? Sí, de alguna manera cronológica, no necesariamente tenemos que poner a Ruth después, no, sino que está unido dentro de la historia de jueces. Luego tenemos los libros de Primera y Segunda de Samuel, tenemos Primera y Segunda de Reyes, pero los libros de Primera y Segunda de Crónicas es casi una repetición de muchas historias que empieza en el segundo libro de Samuel. Por eso que Crónicas, ustedes ven, está ubicado ahí entre Segunda de Samuel y Segunda de Reyes. No, en orden lo colocaríamos después de Reyes, pero no es así. Esta es una estructura más o menos de cómo están ubicados los libros. Ahora, en esa misma época, de Segunda de Samuel hasta Reyes, Segunda de Reyes, están los libros poéticos. Y ustedes ven ahí a Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Solamente 4. Pero Job, aunque es un libro que está en la época de Génesis, académicamente está considerado como un libro poético. Por eso miren, observen los colores, ¿no? Los colores de Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés son igualitos que el libro de Job, ¿no? Son los mismos colores. Y ahí estamos teniendo, por ejemplo, desde el año 1400, que está acabando la época del Pentateuco, hasta el año aproximadamente 605, si ustedes lo pueden ubicar ahí arriba, en el año 605, donde se inicia la famosa cautividad babilónica, los 70 años. 70 años, ustedes ven ahí, miren ahí abajito, 70 años es del 605 al 538. Ustedes saben de que antes de Cristo la forma de contar los años es de manera descendente, desciende. 100, 90, 80, 70 hasta 0. Y después de Cristo empieza 0, 5 y hasta la época en que estamos ahora, ¿no? Por eso es que los 70 años de la cautividad babilónica cubren del 605 al 538. En esa época, vamos nosotros abajo, que vamos a ver que dice antes, durante y después. ¿De qué? Antes de la cautividad babilónica, durante la cautividad babilónica y después de la cautividad babilónica. ¿Qué quiere decir? Que los profetas Jonás, Oseas, Amós, Isaías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Abdías, estos 10 profetas, profetizaron antes de la cautividad babilónica. Por eso todos sus escritos tienen el tinte de advertir. Se le advirtió al pueblo a través de sus escritos que tengan cuidado, pero muchos no creyeron. Entonces, cuando ustedes ahora lean nuevamente estos libros, tengan presente que son profetas que advirtieron las consecuencias del pecado de Israel y profetizaron sobre la cautividad babilónica, que los babilonios iban a venir y los iban a subyugar. Durante los 70 años que duró la cautividad babilónica, estuvieron presentes los profetas Ezequiel, Daniel y Jeremías. Lamentaciones no es profeta, pero se escribió ese libro en esa época. Entonces, solamente hubieron 3 profetas que empezaron a decir, como por ejemplo, ya ves, se dieron cuenta que era verdad, ahora están sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Entonces, esos profetas, Ezequiel, Daniel y Jeremías, dicen eso. Ahora, Ezequiel y Daniel son profetas presentes y futuristas, porque no solamente van a profetizar acerca de Israel en el momento que estaban pasando,
sino también del Israel muchos años, miles de años después de lo que iba a suceder. Y en el caso de Daniel, no solamente en relación a Israel, sino a nosotros los gentiles, qué es lo que iba a pasar a futuro. Y parece que estamos a las puertas, o parece que ya entramos, según algunos entendidos, ya entramos al cumplimiento de las profecías de Daniel. Finalmente, tenemos los libros de Esdras, Nehemías, y Esther está al medio porque Esther se escribe no al final de Nehemías, sino se escribe entre Esdras y Nehemías. En esa época se está escribiendo Esther. Y debajo están viendo los tres últimos profetas que profetizaron, los tres últimos profetas que profetizaron en, al final del periodo del Nuevo Testamento, no días ni años antes de que Cristo naciera, porque Malaquías, el último profeta, está escribiendo su profecía aproximadamente en el 425 antes de Cristo. Ustedes saben que hasta la venida de Cristo, como ustedes ven ahí arriba la fecha 444 antes de Cristo, las fechas respecto del Antiguo Testamento, algunas no van a coincidir exactamente por diversas razones, ya lo vamos a explicar en su momento, pero no van a ser así 100% exactas. Unos le ponen, como les decía, 425, este de aquí le pone 444, otros le ponen 400 y tantos, pero todo tiene su explicación. Vamos a llegar a ese punto. Después de ahí, en este periodo de que le llama el periodo intertestamentario, o la época entre los dos testamentos, donde ya no había más profeta de Dios, se suscitaron muchas cosas, tomaron predominancia la cultura griega y la cultura romana, ¿no? Los griegos conquistaron a los medos y a los persas, y por eso que en esa época el griego se hizo tan conocido y difundió el griego y estableció el griego como lengua obligatoria en todos sus territorios conquistados. Es por esa razón que vamos a entender también más luego lo que es la versión de la Septuaginta. Ustedes lo van a ver como una LXX, o también se conoce como la versión de los 70, ¿no? Tiene su historia muy bonita, muy interesante. La Septuaginta es una traducción al griego de todo el Antiguo Testamento, porque en la época en que los griegos conquistaron Israel, o todo Israel, entonces muchos nacieron pues con el entendimiento del lenguaje griego y no tanto del hebreo. Entonces, fue necesario traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego, y esa versión se llama la Septuaginta, los 70. Se dice, un poquito de la historia, que más de 70 ancianos de las tribus de Israel se dedicaron a ese trabajo por muchos años y sacaron esa versión que también nos ayuda a comprender mejor el contenido de la palabra de Dios respecto del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y ya en otro curso vamos a ver la otra línea que tiene que ver con el Nuevo Testamento, que ahorita nomás lo colocamos así de manera rápida, eh, este, que se da en el 30 empieza después de Cristo, porque se supone que Cristo, digamos, tiene predominancia en esa época, pero las flechitas que está señalando no quiere decir que Santiago se escribió el 30, no, miren, es un poco más. En el curso de Introducción al Nuevo Testamento vamos a ver exactamente en qué época se escribió Santiago, y miren que para muchos estudiosos el primer libro escrito del Nuevo Testamento fue Santiago.
No fue Mateo, ¿ok? Fue Santiago. Después de Santiago vienen Marcos, Mateo y Lucas, aproximadamente por el año 40 y tantos, si ustedes se fijan en la línea ahí. Luego están las cartas de Pablo y Pedro. Luego, casi para llegar al año 75 después de Cristo, está el libro de Hechos. Después de Hechos se escribe Hebreos y Judas. Después de esos libros, Juan, las cartas de Juan y Apocalipsis. Y Juan y las cartas y sus cartas y Apocalipsis, estamos hablando más o menos entre el año 90 a 100 después de Cristo. Luego de ahí termina el canon y vamos a entender lo que significa canon, ¿no? De ahí hay un vacío, no hay más. Vamos a ver en otro momento, no hoy, esperando que tal vez algunos más lleguen y si ustedes pueden invitar a otras personas también está bien. Vamos a entender que la Biblia no es solamente una composición de 66 libros, ¿ok? Vamos a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vamos a clasificarlos en 4 tipos de libros, ¿no? En 4 tipos de libros y 2 de ellos se les llama apócrifos. Hay apócrifos del Antiguo Testamento y hay apócrifos del Nuevo Testamento. El nombre significa oscuros, ocultos o secretos. Y hay otros libros que se llaman pseudo o pseudoepígrafos. Viene de 2 palabras griegas. Pseudo, ustedes saben que significa falso. Y epígrafos, que significa títulos, o sea que tienen que ver con libros de falsos títulos. Vamos a ver su historia también y les voy a alcanzar material respecto de eso, porque había, por ejemplo, el libro de Enoc. ¿Lo escribió Enoc? ¿Quién sabe? Pero estaba el libro de Enoc, está el testamento de Adán, por ejemplo, dentro de los muchos. Y también hay varios libros que se menciona en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo hace referencia a una tercera carta del libro de los Corintios, que jamás se encontró. Jamás, jamás, jamás se encontró. Hay los famosos libros apócrifos como por ejemplo Tobías, Judith, Eclesiástico, están los Macabeos, está Bel y el dragón, entre otros, que también los vamos a ver. En el Nuevo Testamento estamos encontrando libros como La infancia de Jesús, como de María Magdalena, de donde vino toda esta conspiración de que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús tuvo hijos, y bueno, cuántas cosas más. Y yo les recomiendo, hay creo que en YouTube o en alguna, en Netflix, me han hecho recordar ahorita, si alguno tiene acceso a Netflix, está lo que es el famoso Código Da Vinci. Es súper interesante. Este hombre, por escribir ese libro con ideas conspiracionistas, se hizo millonario. Sacó otro libro y otra película, Ángeles y Demonios, que también es muy interesante, ya que estamos en un ambiente de teorías conspiracionistas. Es muy interesante de ver esto. Así que mira, ahorita que les estoy explicando esto, me siento muy entusiasmado de nuevo, porque para mí cuando empecé a estudiar esto era así, estaba con un hambre tremendo de saber, porque todo esto me dio base para entender mejor la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros como líderes, como portavoces de compartir la palabra, Dalia, tú te debes de acordar de esto hace un tiempo atrás, Francisco, no me acuerdo bien, Clarita creo que sí, pero esto es más o menos el mapa del mundo del Antiguo Testamento, ¿ok? Es el mundo del Antiguo Testamento. Y nosotros como líderes, porque creo que a este nivel donde estamos y a este interés donde están ustedes,
tienen que saber la ubicación principal de los mares que ustedes están viendo ahí. Ahorita no tengo la manera de cómo alumbrar esto para que ustedes lo puedan ver. En otro momento lo voy a hacer. Pero es importante ubicar el mar Mediterráneo, por ejemplo. Ahí está ya escrito lo que es el Mar Negro, está el Mar Caspio. Luego tenemos que ubicar el Mar Rojo, ubicar el Golfo Pérsico, ubicar dónde está Israel, Egipto, el río Nilo, el Éufrates, el Tigres, lo que es Asia Menor, dónde estaba aproximadamente el Edén, dónde está Ur de los Calteos, que son las ciudades principales. Y nosotros tenemos que usar los medios audiovisuales para que los que nos estén escuchando y viendo se les retenga mejor todo lo que se les está compartiendo. Porque si solamente compartimos palabras, va a ser bien difícil que ellos retengan. Por eso es que muchas veces pasa que cuando le preguntas a alguien qué dijo el pastor, casi no te dicen nada. Pero si ellos relacionan lo que dijo el pastor con que el pastor mostró letras o dibujos o mapas, se queda más, más implantado, más impregnado las enseñanzas. Este es el mismo mapa, si ustedes ven, pero de manera satelital. Esto es de verdad como se ve desde el satélite el mapa anterior, este de aquí. ¿Ok? Este es ya como un dibujo, ¿no? Ustedes ven ahí lo que les dije, el Asia Menor, ven Italia, ven dónde está Grecia, dónde está Siria, por ahí las montañas del Ararat, Babilonia, Caldea, Susa, Ur, Arabia, el monte Sinaí, Memphis, Cesarea, Tiro, Antioquía de Siria, Chipre, Creta, Patmos, Corinto, Éfeso. Son lugares que tenemos que tener más o menos idea de dónde estuvo ubicado Tarso, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender mejor los lugares históricos. Este es otro mapa donde, actual, donde ven dónde está ubicado Egipto, lo que es Jordania, Israel por ahí, Siria, Irak, Turquía, Chipre, el Líbano. Y ustedes ven ahí a la India, por ejemplo, más a la derecha, están viendo Pakistán, Afganistán, Turkmenistán y todos los Kistán que están por ahí. Es el mapa actual. Está Grecia todavía por ahí, está Bulgaria al lado izquierdo hacia arriba, Rumania, Hungría y otros más. Aquí. A veces a mí me cuesta entender primero si es Irak o Irán, pero ustedes están viendo ahí, ¿no? Lo que hasta ahorita hay mucho conflicto bélico en Irak. Ahí está. Irak, Irán. Ahora, aquí algo muy interesante, nuevamente volviendo a los primeros días de entender la palabra de Dios. Aquí tenemos dos partes separados por una línea, ¿no? Y esto tiene que ver con las divisiones de la Biblia. ¿Okay? Vamos a comprender cómo son las divisiones de la Biblia. Cada testamento tiene 5 divisiones. Lo vamos a ver ahorita. Ahí están. Miren, las dos líneas arriba son Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita las coloco. Y ustedes ven que en cada división hay 5 divisiones. ¿Ok? 39 y 27. Ya muchos de ustedes saben estos números.
luego tenemos 5, luego tenemos 12 en el Antiguo Testamento, 5, 5, y ¿cuál es el último número que vendría? Alguien me dice, ¿qué número viene ahí en el 12. Antiguo? 12. Y miren que es fácil de memorizar, ver, 5 así como un triángulo y 12, 12. ¿Ok? Es así de facilito. En el Nuevo Testamento así es un poco más complejo. Tenemos 4, tenemos 1, tenemos 14, tenemos 7 y tenemos 1. Tenemos 2, 1 ahí, un 4, miren que por ahí están relacionados, un 7, que sería el doble de 14. Siempre hay cierta relación. Ok, ahora sí pongámosle los nombres. Nuevamente, como les digo, 2 divisiones. La Biblia tiene 2 divisiones. Esto para entender, Dios no, digamos, no fue necesariamente su inspiración que así fuera. Alguien hizo estas divisiones eh, para aprender mejor, por ejemplo, los nombres de la Biblia, ¿no? Nuevamente repitiendo esto, cada testamento tiene 5 divisiones: 39, 27, 5, 12, 5, 12, 4. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué número viene en la siguiente? 1. Ok, la siguiente. 14. Bien. ¿Qué sigue? 7 y 1. Ajá. Sumando, obviamente va a dar 27 y en el otro va a dar 39. Y sumando los dos van a dar 66. Ahí tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama la primera división, Dalia? ¿De cuál? ¿Del Antiguo Testamento? Sí, los 5 primeros del Antiguo. El Pentateuco. La que sigue, Los históricos, ¿no? bien. La que sigue, Ay, sí me perdí. Clarita, dime cuál es la que sigue. Poéticos. La que sigue, Profetas mayores, profetas menores. muy bien. Sigue en el Nuevo Testamento, hasta que te equivoques. El Evangelio, ¿no? Ok, muy bien. Ujú. Ok, ya que retomaste, Dalia, sigue el siguiente. Luego sigue las cartas, no, No. no, Históricos. Histórico. histórico. Muy bien. A ver, sigue Clarita. Las cartas paulinas. Ajá. Cartas generales. Ajá. Y libro profético. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ok. Esto que ustedes están viendo ahí, van a hacerlo igualito. ¿Se acuerdan? Dalia, ¿tú tienes a la mano ahí el trabajo que hiciste? Porque esto lo hicimos, ¿te acuerdas? En la clase Sí, pasada. claro. ¿Tienes voy a salir un ratito de aquí. Ahorita regreso. No. Pero me gustaría que nos lo puedas mostrar. ¿Lo tienes a la mano? A ver. Qué bueno. Hermana Maximina, Dios le bendiga. Si nos está escuchando, díganos una palabrita. Hermana Alma Carolina también. Ahí. Bienvenidas. Amén, pastor. Buenas noches a todos. Dios le bendiga. Buenas noches. Qué bueno escucharla, mi hermana. Qué bueno escucharla. Está en un desorden, ¿verdad? Porque lo tenía Sí. guardado. Esa es la idea. Es la idea. Sí. Miren,
Este es el trabajo que hizo Dalia sobre la Biblia y es toda la Biblia. Hoy Y, se está cayendo ya. todo. Ok, Ujú. mira, sácale, digamos, ponlo, si puedes poner todititos en el escritorio y solamente muéstralo vacío. Que quite todo. Sí, sí, sí. Quítalos todos y muéstralo vacío. Ajá. Exacto. Ya, lo que hizo Dalia, ajá, miren, ahí están, es como una biblioteca, ¿ok? Ahí está la Biblia, antiguo, miren, a un costado, porque esa parte es del Antiguo Testamento y la otra parte es del Nuevo Testamento, ¿ok? Y ahora sí, ábrelo y en cada división ella colocó 5 libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Ubicas, tienes ahí, lo puedes ubicar Génesis, el librito de Génesis. Ok, ahí está Génesis, ¿ves? Y ahí está con su nombre. Ahora colócalo en su lugar. Ahí, va a ser el primero. ¿Ve? Entonces son 66 que hizo así. Son de madera, ¿cierto? No, de estereofón, yo no sé cómo le dicen, poroplast, estereofón, no sé, un Oh. material que se corta, blanco, ¿no? Que se Oh, hace, y luego está forrado con algo. está forrado con, sí, papel de construcción. Oh, Dios Ujú, mío. Pero ujú. muy interesante. Entonces, mire, esa es una forma en que los niños y cualquier persona puede aprender. Están los 66, esas cositas, libros dispersos, y entonces se le tiene que colocar en orden. Génesis, Éxodo, dice, colócalo en orden, y lo va a colocar en sus casilleros respectivos. Bueno, ese es un trabajo. Clarita, tú también hiciste tu trabajo, me acuerdo. Bueno, yo no sé si Francisco lo hizo alguna vez. Hermana Alma, ¿usted se acuerda que cuando estuvo conmigo hizo su trabajo algo parecido? Ah, sí, pastor, yo le mandé ¿Y, una y, foto, hice un cuadro de madera. y lo tiene todavía? Sí, hermano. Ok, a ver si la próxima nos lo muestra para, Está para, bien. para que el resto también pueda verlo, o mi hermana Maximina también lo pueda ver. Bueno, me gustó ese trabajo, lindísimo trabajo, que hasta ahora lo tiene de recuerdo. Yo voy a tratar de hacerlo en su momento. Y bueno, entonces, ya casi para terminar, miren que la hora se va bien rápido. Volvemos al, al PowerPoint. Y por ahí estábamos. Aquí. Ok. Ahora, vamos a entender lo que es el término revelación, que significa traer a luz, impartir, descubrir lo desconocido. Sin que Dios se autorrevele, no podemos descubrir todas las verdades acerca de Él. Así es que Dios se tuvo que dar a conocer. Y eso es impresionante, es impactante la manera como Dios se da a conocer. Es tremendo. El hombre por sus propios medios no es capaz de conocer a Dios. Es necesario que el Creador tome la iniciativa en darse a conocer. Lo hace como una expresión de pura gracia. En la revelación vamos a ver lo que se llama revelación general. Esta revelación es aquella que la encontramos en la creación, en la historia y en la naturaleza humana. Ahorita les explico un poco más. Cómo sin tener la Biblia, o sea, aquí pensemos que no tenemos la Biblia, no tenemos la palabra de Dios.
pero cómo el hombre, cómo Dios se revela a través de su creación, a través de toda la historia, desde Adán y Eva hasta hoy, y cómo a través del hombre mismo, de la naturaleza humana, Dios se da a conocer. Entonces, vamos a entender que la revelación general declara la creación y el gobierno de Dios a través del universo. Esta revelación general no nos enseña sobre la Trinidad, sobre el pecado, sobre el perdón, sobre la vida después de la muerte y todas las doctrinas que nosotros entendemos. Vamos a estudiar, por ejemplo, Romanos 1, 18 al 3:20. ¿Qué es lo que podemos preguntarnos ahí? Dice, ¿es posible que los paganos que no tienen la luz del Evangelio sean salvos obedeciendo a la luz de su conciencia? Una pregunta que el libro de Romanos nos dice. Lo que Pablo trata en Romanos, más adelante, capítulo 2, del 1 al 16, son los principios de cómo Dios juzga y no, perdón, lo que trata en Romanos 2, 1 son los principios de cómo Dios juzga y no el camino de la salvación. En otro momento, si Dios nos da la oportunidad, estoy muy entusiasmado de enseñar el libro de Romanos de manera exegética, verso por verso, y ahí vamos a entender mejor esto. Por la revelación general, los paganos tienen suficiente luz para no tener excusas de su ignorancia respecto a la existencia de Dios, pero insuficiente luz para ser salvos. Recuerdan, Romanos dice que hay una gran pregunta por ahí. Lo siguen haciendo. ¿Cómo los que no han conocido la palabra van a ser juzgados? Ellos dicen, ya que no han conocido la palabra, pues tienen de alguna forma derecho a irse directo al cielo. No necesariamente es así, porque todos hemos sido creados, como Pablo les va a explicar ahí, con conciencia. Y esa conciencia nos dice si lo que estamos haciendo es bueno o estamos haciendo malo. Entonces, Dios dice que va a juzgar de acuerdo a la conciencia de cada uno. Nadie te predicó la palabra, nadie te la explicó. Ok, bien, pero entonces aquí yo voy a juzgar tu conciencia. Si tu vida fue una vida de bienes o fue una vida de malas, o fuiste más bueno que malo o más malo que bueno. Eso ya es cuestión de Dios. No nos corresponde a nosotros juzgar nada ahí. Ninguno de nosotros podemos juzgar si se salvó o no se salvó o está en el infierno, para nada. Es simplemente cuestión de Dios. Hay otro término que se llama la revelación especial. Dios también se da a conocer en tres formas. Por ejemplo, a personas selectas, como vemos en la historia del Antiguo Testamento, a través de los escritos de los profetas y de los apóstoles, es decir, de la Biblia, y su culminación o revelación trascendental y especial en la persona de su Hijo Jesucristo. Por medio de la revelación general, por ejemplo, el hombre conoce algo acerca de Dios, pero por medio de la revelación especial, el hombre puede conocer a Dios personalmente y obviamente a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora, esta revelación especial es específica, esporádica, concreta, histórica y personal. Dios habla a determinados hombres en determinados lugares, en determinadas circunstancias y en determinados momentos para lograr propósitos específicos, que es redimir al ser humano y revelar su gloria divina. En el documento que les voy a enviar, ustedes van a encontrar estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra bibliología? Es el estudio de la Biblia y viene del término biblos, que significa libro, y logos, que significa estudio. Entonces también se conoce como doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue el primer y último escritor de la Biblia?
ustedes lo van a buscar. ¿Cuántos escritores aproximadamente hay en toda la Biblia? Ustedes lo van a responder. ¿Qué significa la palabra revelación? Es traer a luz, impartir, descubrir aquello que sin ello se mantendría desconocido. Describa la revelación general de Dios. Ustedes lo van a escribir en... les recomiendo que esas hojas ustedes le impriman. Lamentablemente yo no les puedo enviar impreso, pero no cuesta mucho. Y son creo que como 25 hojas, algo por el estilo, lo impriman y entonces ahí van a ustedes escribir estas respuestas. Describa la revelación especial de Dios, qué beneficio personal obtenemos en la revelación personal de Dios, mencione 3 y eso es todo. Hasta ahí no nos vamos a quedar y ya está. La próxima clase les voy a explicar mucho más, pero si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, recuerden que es simplemente la introducción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora, si no hay preguntas, yo les voy a preguntar. Cualquier duda, cualquier inquietud, háganmela saber ahorita. Pastor, sobre quién escribió la Biblia. Uh-huh. No. Es Abraham, Moisés, y lo terminó Josué, dijo. Así comenzó usted. No. Abraham fue un patriarca, pero no escribió ninguna parte de la Biblia. Él no está específicamente considerado como un escritor bíblico. El primero y el que compuso el Pentateuco fue Moisés. ¿Y lo terminó Josué? El Pentateuco. Ajá. Sí, el Pentateuco, así es. Pero usted va a preguntar si escribió la Biblia, toda la Biblia o solo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia. Ay. No, pero no, o sea, no todos los nombres. Ya ustedes deben estar repasando otra vez lo que les mostré. Antiguo Testamento, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Históricos, Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, profetas mayores, profetas menores, etc. ¿Ok? Repasar y repasar. ¿Tenemos que poner de cada uno el autor o cómo es? No por ahora. Solamente los nombres. Ay, pero... Bueno, está bueno, pastor. Sí, ¿se acuerdan que eso ya les dije? Que estén repasando y repasando y repasando. No, nos quedamos en el Antiguo Testamento. Y sí, la mayoría lo hizo bastante bien. ¿No? Y ahí. Ok, otra pregunta. ¿Vas a mandar El archivo. Ajá. Sí. Porque ok. ahorita ya sé a quiénes. No lo podía enviar a todos necesariamente. Yo, ¿para qué lo tienen si no van a estar en las clases? ¿No? Pero ahorita terminando las clases, yo les voy a enviar el archivo. Este es casi un resumen de lo que les he mostrado, pero en el archivo van a tener más información inclusive. Ok. Y ahí vienen las preguntas que tenemos que responder. Sí, ahí están. Ok. Ahí también están. Entonces lo van a tener. Y pónganlo en una carpeta, así como Clarita lo hizo también con el curso que tuvimos. No, bien bonito. Ahí ella lo debe de conservar hasta ahora. Entonces, hay muchas alternativas para un estudio semejante. Hay bastante, pero como te acuerdas, Dalia, estaba diciendo hace un rato, dentro de esas alternativas hay mucho palabreo, bastante palabreo. Y este libro o este texto o este documento que les voy a enviar no tiene mucho palabreo
y viendo el video, porque este video lo voy a subir a YouTube también, ustedes van a poder repasar con el video y con lo que leen, se va a quedar ahí. Muy bien. Está muy impactante, interesante el curso, pastor. Muchas gracias. No, y ahora ya sabiendo más o menos con quién cuento, les voy a traer información muy interesante que espero les entusiasma. Hay una información, como les dije, respecto de ese diagrama sobre que tiene que ver con el propósito eterno de Dios, ¿no? Que Dios no es un Dios improvisado. No es un Dios, uy, el hombre pecó y ahora ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Espíritu Santo, ¿tienes alguna idea? No, Sí, no es así. Que Dios sabía que iba a pecar, la gran pregunta de todos los tiempos, sabía que iba a pecar, pero hay que diferenciar que Dios no creó al hombre para pecar. O sea, no lo empujó al pecado. Pues sí, ¿qué sentido tiene que cree algo para que sea imperfecto? Dios creó al hombre perfecto, 100% perfecto. O sea, no hubo en Dios, la creación del hombre, una falla, como también muchos lo dicen. El hombre pecó porque Dios falló. Si decimos eso, hacemos que Dios ya no sea Dios, porque en Dios no puede haber falla. sí, es que yo pienso también, Abraham, de que dentro de esa perfección que Dios hizo al hombre, le dio ¿cómo es que se llama? Libre albedrío. Y eso no quita que Dios es soberano, pero así hizo al hombre, con libre albedrío, la posibilidad de escoger, la posibilidad de eso. Y ahí ya no entra Dios en eso. Si no hubiera creado un robot, ya lo programó y bueno, el robot ya tiene que funcionar de esa manera. Tampoco es así. Pero hay interesantes teorías acerca de libre albedrío también. Ajá, Es sí. súper interesante. Y ahí va a venir también el otro eterno, la eterna discusión de la predestinación. Ay, no, dice, el hombre fue predestinado, yo he sido predestinado para ser salvo, calvinistas, ¿no? Y yo creo que a Calvino lo entendieron mal, totalmente mal. Entonces, no sé si hablé contigo, Dalia, o con alguien, pero para entender la teoría de la predestinación o el planteamiento de la predestinación, hay que entender bien o leer bien los escritos de los escritos de Calvino. Y yo cuando empecé a leer sus famosos escritos que se llaman Institución de la Religión Cristiana, que ese es su libro dogmático, yo me quedé totalmente sorprendido. Súper, yo digo, ¿cómo este hombre puede escribir de esa manera? Digo, no me cabía, digo, ¿cómo? Pura revelación. Sí, pura revelación. Entonces, hazme recordar, tal vez les comparto unas páginas, no todo, o les comparto todo el material, pero han entendido mal el aspecto de la predestinación o eso que muchos repiten nada más, como en el Facebook, copian y pasan, esa frase que dice, el que salvo, siempre salvo. Para mí es una tontera defender algo o malentender al autor, que en realidad tal vez eso no es lo que quiso decir, pero sus intérpretes le hacen quedar tan mal que dicen, no, el calvinismo dice que una vez salvo, siempre salvo. Y yo, con lo poco que conozco a Calvino, digo, no es así. Eso también tiene que ver, ¿se acuerdan con la discusión entre Santiago y Pablo sobre las obras y la salvación? ¿No? La fe y las obras. Pablo dice la pura gracia y Santiago dice las obras. No, es que ahí
simplemente lo que hay es una complementación. Correcto. Una cosa lleva a otra. Claro, las dos se Ujú. complementan. Ujú. No son las dos cosas aisladas. Correcto. No solamente es la gracia y no solamente es las obras. Así es. Porque no puede haber gracia sin obras y no hay obras sin gracia. Ujú. O sea, como Dios la quiere. Entonces, sí, es tan sencillo. Y en el aspecto del calvinismo con el arminianismo, que son los intérpretes los que lo hacen pelear, no hay pelea, no hay dos posiciones diferentes, sino son posiciones complementarias. Así de simple. Y si lo entendiéramos así, no nos estaríamos peleando doctrinalmente con nadie. Y no habrían cristianos que se tiran al mundo y dicen, no, Dios me va a salvar como sea. Yo aquí me emborracho, pero Dios me va a salvar. Esa tampoco es la idea. Entonces, Sí. es bien interesante. Por eso les decía hace un rato, hay que saber filosofar cristianamente, hacer preguntas. A mí me daba pánico hacer preguntas cuando estudiaba. ¿Por qué? Hubiera aprendido mejor. Es que decía, qué vergüenza. Yo me ponía, no, qué vergüenza que haga una pregunta tan sencilla o algo por el estilo. Pero no es así. No hay ninguna pregunta tonta, por decir, ¿no? O alguien podría decir, estoy diciendo o expresando una tontera. No es así. Porque uno aprende preguntando. Correcto. Ujú. Ok, de aquí, miren, entiendan, nos vamos a encontrar siempre a las 7. Es 7 de la noche, hora del este, con la hermana Carolina, no hay problema, con Clara tampoco, contigo tampoco, ya entiendes que es una hora antes, Dalia. Ujú. Mi hermana Máxima, no sé dónde está, solamente con ustedes, creo. Ya el resto no lo sé. Pero es a las 7 horas del este. La idea es tener de 7 a 8 y 15, más o menos hoy día nos pasamos un poco por esperar. Y el otro curso, bueno, solamente está mi hermano Francisco por ahora, aunque van a tal vez venir unas 3 o 4 personas. Para ellos es más o menos de 8 y 15 a 9 y media y es todo. Pero como ahorita no están varios de los hermanos, no es fácil, como les digo, estar integrado en un estudio así, pero van a haber más, confío. En abril puede que nos integramos con muchos otros más. ¿Ok? Pero qué bueno que han estado aquí, que Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo el día de mañana y ahí nos vemos. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Saludos y bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias.